Las puertas de la mansión se cerraron con un clac definitivo. En cuanto el sonido cesó, los murmullos de la multitud reunida estallaron. Evasión de impuestos y traición, susurraban. Incluso siendo los Lombardo, no escaparán de la traición. Una familia con una tradición tan larga. TSK. Escuchando esos lamentos y cotilleos, una joven de cabello castaño y rizado, oculta bajo la capucha de su capa, permanecía inmóvil. Fruncía el ceño, sintiendo una injusticia tan profunda que la ahogaba, apretando los dientes con rabia. Estúpidos. Malditos inútiles. Un montón de idiotas que se quedan de brazos cruzados mientras la casa arde. Su mano se cerró en un puño, temblando de una furia incontenible. Un lamento desesperado resonó en su corazón, se los dije. Les dije que el primer príncipe no era la elección correcta. Ese idiota nunca se convertiría en el príncipe heredero. Se los dije tantas veces. La familia mencionada, los Lombardo, cuyo emblema era el árbol del mundo y cuyo nombre significaba prosperidad eterna, fue la que ayudó al primer emperador del imperio a ascender al trono. Su larga historia era como la de un árbol antiguo y majestuoso, siempre extendiendo sus ramas para sostener el trono del soberano supremo. No sería exagerado decir que la historia de los Lombardo era la historia del imperio. Acumularon una riqueza incalculable, con oro y joyas tan vastos como el océano. Lucharon y forjaron la historia, patrocinaron las artes y la cultura, grabando el nombre Lombardo en todo el mundo. Sintiéndose amenazada, la familia imperial emitió una orden dorada, justo después de que Lucas Lombardo se convirtiera en el cabeza de familia, una directiva diseñada para frenar las acciones de una familia tan poderosa. Lucas, en respuesta inmediata, inventó un sistema de becas para nutrir talentos, sin importar su estatus social. Gracias al mecenazgo de la familia Lombardo, aquellos patrocinados por Lucas comenzaron a ocupar las posiciones más cruciales del imperio. Se descubrieron tantos talentos que, finalmente, el emperador anterior tuvo que revocar la Orden Dorada. Sin embargo, volviendo al presente, la joven golpeó la pared con un puñetazo sonoro. RUM. Lanzó un grito de frustración que hizo que los transeúntes la evitaran con aprensión. Sabía que eran unos incompetentes, pero, ¿cómo pudieron destruir a toda la familia en solo 2 años? Es increíble. Se quitó la capucha, soltando un bufido de exasperación para calmarse, revelando su cabello castaño, ahora corto y toscamente cortado. La razón por la que estaba tan furiosa era simple, y frunció el ceño con dolor al pensarlo. Yo también, solía ser miembro de la familia Lombardo. Sintió lástima de sí misma. Antes de esto, era solo una chica desafortunada que había muerto en un accidente de tráfico en Corea. Por eso, cuando abrió los ojos por primera vez en el cuerpo de una niña en esta vida y vio el paisaje majestuoso y espléndido, gritó de alegría por haber reencarnado con una cuchara de plata en la boca. ¡Ah! Pero eso fue solo una ilusión. La pequeña bajó la mirada de inmediato, chasqueando la lengua. TSK. Su padre, Gael Lombardo, era el tercer hijo del duque, pero su madre, que murió al darla a luz, era solo una plebeya y nunca fue reconocida como su prometida. En el retrato familiar, él era el que parecía más sereno. Y ella, el resultado de esa relación, solo pudo usar el apellido Lombardo gracias al amor que su padre sentía por su madre y la aprobación de su abuelo. Él la mimaba y amaba profundamente a su pequeña hija. Pero, al final, su posición seguía siendo la de una niña ilegítima, no reconocida. Su padre falleció solo unos días antes de su segundo cumpleaños, muriendo en su lecho de enfermo. Sin nadie que la cuidara, fue gradualmente olvidada por toda la familia. Recordaba los momentos en que, abrazando un libro, era dejada sola, abandonada. Pero no aceptó ser tratada así. Comenzó a ocuparse de los asuntos familiares al cumplir los 15 años. La desesperación impulsó su sinceridad, buscó libros con avidez, estudió diligentemente. Y, gracias a Dios, su capacidad no era tan mala. Así, pasaba noches en vela, mordisqueando pan mientras escribía sin parar, con los ojos hundidos y rodeados de ojeras oscuras. Poco a poco, su papel en la mansión creció. A los 18 años, ya gestionaba las finanzas de toda la familia. Y a los 19, comenzó a manejar los asuntos en lugar de su abuelo cuando él cayó enfermo. Mientras él yacía en cama, ella trabajaba incansablemente, reemplazando a sus tíos arrogantes e incompetentes y a sus primos inútiles. De repente, mientras trabajaba, su nariz comenzó a sangrar. Miró atónita cómo la sangre goteaba sobre los documentos que escribía. Fue entonces cuando se dio cuenta. En ese momento, cargaba con una gran responsabilidad, pero no podía disfrutarla en absoluto.
Mentiría si dijera que no fue difícil. Pero su abuelo la llamó. Es una lástima. Si hubiera sabido antes que tenías este talento, te habría confiado la familia, dijo el cabeza de familia, Lucas Lombardo, desde su lecho de enfermo, girando la cabeza hacia ella. Florentina sonrió suavemente. No, abuelo. Solo soy una niña ilegítima. Lo rechazó. ¿Cómo podría convertirme en la cabeza de familia cuando mi madre era solo una plebeya? Él protestó. No es así, Florentina. Tú también eres una Lombardo, ¿no es así? Tomó su mano. Sus ojos eran amables. Confía en las palabras de este viejo Lucas. Eres plenamente cualificada. Luego, con vergüenza, añadió, lo siento. Debería haberte cuidado mejor cuando eras pequeña. Esas palabras conmovieron profundamente a Florentina. Rompió a llorar, frunciendo el ceño para contenerse. Agarró la mano de él con ambas manos. Realmente lo siento, mi nieta, susurró él. Esas palabras fueron suficientes para que ella dedicara todas sus fuerzas, porque realmente amaba a esta familia. Pero entonces, plaf. Un bulto fue arrojado bruscamente a sus pies. Florentina se tambaleó por la sorpresa. Fue su incompetente tío Víctor Lombardo quien se lo había lanzado. Ya sabes lo que tienes que hacer, Florentina. Lárgate, dijo. Esas palabras la sacaron de su estupor. Florentina se sobresaltó, horrorizada. Al tío no pareció importarle. Chasqueó la lengua y dijo con desdén, tuve que soportarte todo este tiempo por mi padre, pero eso se acabó. Una bastarda como tú, correteando por todas partes, sin conocer tu lugar. Al oír eso, ella apretó los labios, conteniendo un torbellino de emociones. Manteniendo la calma con esfuerzo, inclinó la cabeza y suplicó, por favor, tío. Puede quitarme el apellido Lombardo, pero déjeme seguir trabajando para la familia. Este lugar me necesita. Rogó fervientemente. Pero su tío se rió con sarcasmo. ¿Ja? ¿Todavía no entiendes tu posición? Levantó una ceja, mirándola con desprecio, y luego gritó, no vuelvas a pensar en regresar aquí. Florentina fue expulsada. La gran puerta con el emblema de su familia se cerró de golpe frente a ella. Y así fue como me echaron, recordó ese horror, sin heredar legalmente nada de la fortuna Lombardo. Y exactamente 2 años después, esa pandilla de inútiles había arruinado a toda la familia. Florentina lo recordó y, enfurecida, gritó internamente. Sintió un doloroso arrepentimiento por la gran familia, el hermoso nombre Lombardo, al que había dedicado su juventud. Enojada, Florentina golpeó su copa de vino contra la mesa con un zas. Su acción hizo que todos en la taberna la miraran con incomodidad. La verdad era que estaba tan borracha, con la cara completamente roja, que actuaba como una loca. Gritó estentóreamente, despeinando su cabello. Deberían haber elegido al segundo príncipe. La reacción de la gente fue de extrañeza, pero nadie dijo nada, todos desviaron la mirada. Florentina se agarró la cabeza y rompió a llorar, gimiendo. Después de gritar, explotó por dentro. Si tuvieran ojos, se habrían dado cuenta. El segundo príncipe actúa más como un príncipe heredero que el primer príncipe, Alonso Durán, que solo sabe de apuestas y mujeres. Hablando del segundo príncipe, Pedro Durán, un joven alto, de cabello negro y aura poderosa, exudaba el carisma de un monarca. Aunque despreciado por ser hijo de una sirvienta, demostró su talento inmediatamente al ingresar a la academia. No solo se graduó de la Academia Imperial como el mejor tanto en lo académico como en lo militar, sino que también transformó el Consejo de Nobles, que ya había sido atraído por la emperatriz Luisa Angulo a su facción, volviendo su poder político imparable. Por eso, cuando el emperador Juan Durán colapsó y el segundo príncipe fue nombrado príncipe heredero, la familia Lombardo también cayó en desgracia. Pensando en eso, arrojó 2 monedas de oro sobre la mesa para pagar su juerga. Salió de la taberna, borracha, tambaleándose y gimiendo. Malditos, idiotas de hombros anchos. Murmuraba, mareada, caminando y tropezando. Pero en Bob, sus pies rápidamente recuperaron el equilibrio y aterrizaron firmemente. Florentina se llevó un susto. Respiró pesadamente. Jaf, casi me caigo. Se levantó rápidamente, aunque la cabeza todavía le daba vueltas y no estaba sobria. Se frotó la cabeza y suspiró. Vaya, qué susto. ¿Pero dónde estoy? Solo entonces Florentina se dio cuenta de que estaba en un lugar extraño. Observó vagamente, preguntándose, pero antes de que pudiera ver con claridad, apareció la enorme sombra de un caballo.
Se quedó paralizada. El caballo, salvaje, se encabritaba y corría como loco directamente hacia ella. Y dos, relinchaba con fuerza. Florentina abrió los ojos de par en par. Su visión estaba a punto de ser bloqueada por el cuerpo del animal. Supo que no podía evitarlo. Un chorro de sangre salpicó. En su visión borrosa y tambaleante, vio a la gente corriendo hacia ella, aterrorizada, para comprobar su estado. Gritaban, pero no podía oír qué decían. Yacía inmóvil en el suelo, con la mirada perdida y sin alma. En mi vida anterior, morí en un accidente de coche. En esta vida, un accidente de carruaje. Al pensar eso, las lágrimas brotaron solas. Esto es demasiado injusto. Lloró de indignación y cerró los ojos, dando su último aliento. La herida del impacto en su cabeza sangraba profusamente. A pesar de su amargura, la conciencia y la vida la abandonaban lentamente. La pequeña Florentina abrió los ojos somnolienta. En su visión borrosa, vio a un hombre familiar, de aspecto amable, leyendo un libro. Parpadeó, incrédula, y preguntó con vacilación, ¿papá? Gael Lombardo levantó la cabeza de inmediato y se volvió para responder con ternura, ¿qué pasa, Flor? La respuesta la dejó tan estupefacta que casi se cae hacia atrás. Se sintió muy extraña. Se incorporó de golpe, sobresaltando a Gael. ¿Qué está pasando? Flor estaba aturdida, con 1000 signos de interrogación flotando sobre su cabeza. Se preguntó, confundida y entrando en pánico, me atropelló un carruaje. ¿Por qué estoy de repente en la biblioteca? ¿Y por qué esta silla es tan alta? Se giró y vio a su padre, Gael, que la miraba preocupado e inclinaba la cabeza. Flor, ¿estás bien? Al ver ese rostro, que sentía no haber visto en una eternidad, Flor se conmovió tanto que las lágrimas brotaron y rompió a llorar. Se preguntó, ¿es esto un recuerdo? ¿Puede un recuerdo ser tan vívido? Gael se quedó paralizado, sin entender por qué su hija lloraba de repente. La propia Flor tampoco lo entendía, era una situación incomprensible. En ese momento, su mente se inundó con un solo pensamiento. Flor entró en pánico de inmediato, llena de ansiedad. Primero tengo que escapar de aquí. Así que se tragó las lágrimas y le preguntó a su padre, «Papá, ¿puedo volver a mi habitación un momento?» Aunque Gael estaba un poco sorprendido por la reacción de su hija, sonrió amablemente. «Claro, ve. ¿Quieres que te acompañe?» Pero Flor se negó enérgicamente y salió corriendo. No. Puedo ir sola. Volveré enseguida. Se fue a toda prisa. Gael la miró alejarse, alarmado, pero no pudo hacer nada más que gritar tras ella, «Flor, no corras. Te vas a caer». Antes de salir corriendo, Flor miró hacia atrás. ¿Ese sistema de numeración? Miró las estanterías perfectamente alineadas, marcadas como a 110, a 132. Definitivamente es anterior al método que yo implementé. Bim, bam, bim, bam. El diminuto cuerpo de la pequeña Flor corrió hasta la puerta de la biblioteca. Y si mi memoria no falla, al lado de la biblioteca estará. Flor se escabulló, escondiéndose detrás de una columna, moviéndose sigilosamente como si temiera que la descubrieran. El salón de invitados. Tachán. Tal como recordaba, la lujosa puerta apareció, una prueba de su excelente memoria. Flor abrió la puerta de par en par y se precipitó dentro. «Ahí está», gritó de alegría al ver un espejo de cuerpo entero en la habitación. Corrió apresuradamente a mirarse y quedó absolutamente conmocionada por su apariencia. Tartamudeó, con el rostro lleno de pánico. ¿Por qué soy tan pequeña?», gritó con todas sus fuerzas. El reflejo en el espejo era el de un cuerpo diminuto, infantil, pero adorable. Su rostro se contorsionó de terror y todo su cuerpo temblaba. Jadeaba, incapaz de creerlo. Además, ¿por qué este cuerpo es tan débil? ¿Correr solo un tramo corto me ha dejado tan cansada? Su mente era un caos, tratando de procesar la información. Espera. Entonces, ¿cuántos años tengo ahora? Tropecé y me hice esa herida grave el día que cumplí 8 años, así que... Recordó ese detalle, se sentó y se levantó el vestido, buscando. «Tachán. No hay ninguna cicatriz», gritó por su gran descubrimiento. Flor se dejó caer al suelo, mirando atónita su reflejo en el espejo, dándose cuenta. «Significa que,
Aún no tengo 8 años. Flor soltó una risa forzada, un sentimiento extraño e indescriptible. Ja, ja. ¿He regresado en el tiempo? De repente, Flor se giró hacia la ventana. Vio las hileras de árboles meciéndose, sus hojas susurrando con el viento. Un nudo se formó en su garganta al recordar que esos árboles fueron talados después de que Víctor se convirtiera en el cabeza de familia. Esos árboles habían sido un regalo del primer emperador para felicitar la finalización de la mansión Lombardo. Y ese Víctor los había cortado todos. Son unos bastardos de sangre fría, pensó con rabia. Las pequeñas manos de Flor se cerraron con fuerza. Pensó con tristeza, mi padre, aunque débil, tenía un conocimiento tan vasto que incluso la academia quería reclutarlo. Si papá no hubiera muerto tan prematuramente. Flor frunció el ceño, emocionada hasta enrojecer. Pero de repente, sus ojos se abrieron de par en par en espera. Papá murió de una enfermedad justo antes de que yo cumpliera 11 años. El tratamiento se encontró varios años después. El recuerdo de él en su lecho de enfermo resurgió. Si es así, ¿puedo salvar a papá? Flor se dio cuenta, atónita, preguntándoselo llena de sorpresa. La niña se puso de pie, extasiada. ¿Puedo salvar a papá? En el momento en que comprendió esa verdad, las lágrimas brotaron de sus ojos como una cascada. No tengo que perder a papá otra vez. ¿Puedo salvarlo? Sonaba increíble, pero si había regresado al pasado, usaría todo el conocimiento que tenía. Con ese pensamiento, Flor se secó rápidamente las lágrimas. Ah, y si es así, también puedo proteger a la familia Lombardo, ¿verdad? Flor se giró hacia el balcón, con los ojos entornados con una determinación adorable. Alcanzó el pestillo, abrió la puerta y salió. La niña se inclinó sobre la barandilla, mirando hacia afuera. La vasta tierra de la familia se extendía ante ella, con hileras de árboles verdes y caminos rectos. De repente, el recuerdo del día de la ejecución de la familia volvió a su mente, haciéndola dar un respingo. Flor cerró los ojos y frunció el ceño, apretando los puños con fuerza, asustada. Apretó la mano contra su corazón, que latía con fuerza, tranquilizándose. Cálmate, Florentina. Eso aún no ha sucedido. Se dijo a sí misma, primero, debo evitar que Víctor se convierta en el cabeza de familia. Recordó que la esposa de Víctor era prima de la madre del primer príncipe, la emperatriz Luisa Angulo. Por eso era comprensible que Víctor apoyara al primer príncipe Alonso para ser el heredero, tenía un respaldo de poder extremadamente fuerte. Además, él no se daba cuenta de que el primer príncipe no era apto para el puesto. Cuanto más lo recordaba, más se indignaba Flor. Alguien que no sea Víctor y que no perjudique al segundo príncipe. De repente, recordó las últimas palabras de su abuelo Lucas, si hubiera sabido antes que tenías este talento, te habría confiado la familia. Flor se detuvo, como si se diera cuenta de algo. Murmuró para sí misma, ¿debería intentarlo? Sabía con certeza que no repetiría el error con el segundo príncipe Pedro, porque ya sabía que él se convertiría en el príncipe heredero. Además, ¿y si doy un paso más? ¿Debería tomar la iniciativa de conocerlo? Flor reflexionó, seria y pensativa. Se decidió. Usaré la información que conozco sobre lo que sucederá en los próximos 20 años. Guardó silencio un momento, escuchando el susurro de las hojas. Intentémoslo. El señor Gael ha sido llamado al despacho del cabeza de familia. El hombre, el bibliotecario, sonrió y dijo. Esto hizo que Flor inclinara la cabeza y sonriera tontamente. Ajá. Es el bibliotecario Broso. En su vida anterior, ella empezó a trabajar en la biblioteca después de que él se jubilara por enfermedad. Había oído que era un profesor famoso en la academia. Pensando en eso, Flor llamó en voz alta, «Señor bibliotecario». Broso asintió, respondiendo con amabilidad. Flor sonrió, radiante y adorable, levantó la cabeza y corrió hacia él. «Por favor, présteme un libro». Él rió. «Jojojo, ¿qué libro desea la señorita?» Flor respondió con entusiasmo, «Las gentes del sur». El bibliotecario se quedó en silencio. Abrió los ojos, sorprendido, mirando a Flor. Preguntó, ¿te lo ha pedido el señor Gael? Flor sonrió de oreja a oreja. No. Yo quiero leerlo. Después de recibir el libro que necesitaba, Flor abrazó las gentes del sur y caminó de regreso, toc, 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 hacia el despacho de su padre. Mientras caminaba, alegre, se dio cuenta. Ah, ya llegué.
El despacho de papá. Flor miró la puerta de la oficina de su padre con emoción y nostalgia. Ha pasado tanto tiempo. Hacía mucho que no veía esta habitación. Flor pensó, si me siento aquí y espero, papá saldrá pronto. Saltó y se sentó cómodamente en el alféizar de la ventana. Siguió pensando, y mientras tanto, por fin, este es el libro que más quería leer después de que me echaran de la familia. El corazón de Flor se hinchó de alegría. Estaba tan emocionada y conmovida que se le saltaron las lágrimas mientras sostenía el libro frente a ella, admirando el aura brillante que emanaba de ese precioso objeto. Recordó con tristeza, cuánto lamenté saber que estaba en la biblioteca de la familia. Incluso cuando me subí al carruaje, todavía no lo había leído. Conmovida y encantada, Flor frotó su mejilla contra la tapa dura, que aún olía a papel nuevo, como si fuera un tesoro milenario que por fin podía tocar. Flor estaba exultante. Hoy te voy a leer muy, muy detenidamente. De repente, una voz dijo, mestiza. Al oír esa voz familiar, Flor abrió los ojos de par en par y miró hacia la puerta. Un recuerdo de su vida anterior volvió a ella, ese hombre la había golpeado. Llevaba un arrogante alfiler de corbata con una esmeralda. ¡Zas! Las versiones jóvenes de sus dos primos aparecieron justo delante de sus ojos, Beto Lombardo y Esteban Lombardo. Un rayo cayó sobre la psique de Flor. Se quedó paralizada, con la piel de gallina y el rostro pálido, mirándolos incrédula. Florentina estaba absolutamente horrorizada. Se encogió y se preguntó, ¿por qué están esos dos aquí? Recordó que Beto era el que la llamaba mestiza. Un vividor que usaba su estatus de nieto mayor lombardo para acosar a las mujeres. Y Esteban, un adicto al juego. Malgastaba los bienes de la familia en apuestas como si fueran suyos. Borracheras y depravación que corrompieron a la familia. Esa pandilla de depravados, ahora se ven tan pequeños e inmaduros. Qué diferentes de sus versiones adultas. Pensando en ese contraste, de repente, Florentina lo encontró hilarante. Se tapó la boca, intentando contener la risa. PFFT. Ja ja ja. Florentina estalló en carcajadas, incapaz de reprimirse más. Su risa repentina sorprendió a Beto y Esteban. Beto la miró con recelo. ¿Se ha vuelto loca? Oh, no. Florentina se dio cuenta. Reírme en su cara nada más verlos, esto va a dejar una mala impresión. Apresuradamente, corrigió su comportamiento. Abrió la boca para decir, lo siento. Cuando Beto gritó, tú, sucia mestiza. ¿De quién te atreves a reírte? El grito hizo que Florentina se congelara, en completo shock. Ya lo recuerdo, pensó, paralizada. Ese era el apodo que mis primos me pusieron, solo porque mi madre era plebeya. Esteban, a su lado, la miraba desde arriba y se reía tontamente. Hermanito, la mestiza se enfadó, mira. Beto se encogió de hombros, con una sonrisa burlona y arrogante. ¿Y qué si se enfada? ¿Qué va a hacer? Es verdad. Florentina recordó. Siempre que pasaba esto, les tenía mucho miedo. La habían acosado continuamente con métodos violentos y sin tregua. Florentina trató de mantener la calma respirando profundamente, pero su rostro se ensombreció, mientras ellos seguían riéndose y burlándose. Quizás se meó del susto y se hizo caca encima. Ella sabía que si su padre se enfadaba, Víctor y el otro tío simplemente se excusarían diciendo que eran solo juegos de niños. Así que Florentina saltó del alféizar. Sus zapatos golpearon el suelo con un clac. Le preguntó a Beto, ¿cuántos años tengo yo? Beto la miró confundido. Florentina se llevó una mano a la barbilla e inclinó la cabeza. ¿Cuántos años tengo? Él guardó silencio, así que Florentina soltó una risita despectiva. ¿Acaso no lo sabes? Beto se sintió tan avergonzado que gritó, ¿qué? Tienes 7 años. Claro que lo sé. Un destello de comprensión iluminó los ojos de Florentina. Oh. Así es. Tengo 7 años. Correcto. Yo tengo 7 años. Florentina se irguió, se tocó el pecho con confianza y habló con claridad. Luego señaló con el dedo a Beto y Esteban. Y tú tienes 10 años. Esteban tiene 8. Esta extraña acción desconcertó a los dos hermanos mayores, que no entendían qué demonios estaba haciendo. Florentina suspiró. ¿Ya sois tan mayores? ¿Hasta cuándo pensáis seguir siendo tan infantiles? No podéis seguir llamándome, sucia mestiza, para siempre. Beto se sintió herido en su orgullo. Frunció el ceño con desdén. Ja.
¿Infantiles? Avanzó agresivamente hacia Florentina. Beto gritó, «Te has vuelto loca de verdad». Levantó la mano, dispuesto a abofetearla. Pero ella no tembló ni huyó, en lugar de eso, lo fulminó con una mirada furiosa. Su expresión decidida hizo que Beto se detuviera, incrédulo y sintiéndose humillado. Tartamudeó, «¿Tú? ¿Tú te atreves a mirarme así?». Beto gritó e inmediatamente agarró un mechón de pelo de Florentina. Ella gritó de dolor. Él rió con regocijo. «Ja ja ja. Muy bien. Una escoria mestiza como tú intentando darme lecciones». La empujó. Ella intentó zafarse. Beto se burló, «Tenemos el mismo apellido, ¿así que crees que estamos al mismo nivel? Tú no eres una lombardo. Así que lárgate de vuelta a tu aldea de plebeyos». Los gritos de Beto enfurecieron a Florentina. Su rostro se ensombreció y murmuró, «Te dije, que no lo hicieras». Él no la oyó bien. Florentina enrojeció de pura rabia. Levantó la cabeza y repitió, esta vez con claridad, «Te dije que dejaras de llamarme mestiza». Y entonces, con un movimiento brutal. ¡Bum! Florentina le dio un cabezazo con todas sus fuerzas directamente en la barbilla a Beto. El golpe fue tan fuerte que lo hizo caer de espaldas. ¡Ah! Rodó por el suelo, agarrándose la mandíbula y gritando de dolor. Esteban, al ver esta escena, se quedó tan conmocionado que no se atrevió a intervenir. «Beto», gritó, dando un paso vacilante hacia adelante. Pero Florentina giró inmediatamente la cabeza y lo fulminó con una mirada tan salvaje como la de una bestia depredadora, haciendo que él retrocediera de miedo. Beto se incorporó, frotándose la barbilla mientras lloriqueaba y gritaba, tú estás loca. ¿Crees que te vas a salir con la tuya después de esto?» Pero antes de que Beto pudiera terminar su amenaza, se quedó mudo. Desde arriba, Florentina, con el cabello revuelto, lo miraba con una expresión de absoluto desdén, una dignidad aterradora. Lo maldijo. «Perro malcriado». Flor levantó el grueso libro que había tomado prestado de la biblioteca. ¡Zas! Un golpe sonoro y doloroso. «Perro insolente». ¡Zas! Otro golpe. Él gritó. «Ah. Hoy te enseñaré lo que es el miedo». Y así, zas. 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 Los gritos de dolor de Beto resonaron por el pasillo, aterrorizando tanto al cobarde de Esteban que se quedó paralizado, llorando y orinándose en los pantalones. Florentina gritaba mientras golpeaba sin parar a Beto con el libro. Él intentaba bloquear los golpes, aterrorizado. «Si te atreves a llamarme mestiza otra vez, esta mestiza furiosa te dará una paliza». Pum. Pum. Flor continuaba descargando el libro sobre él, haciéndolo chillar. ¡Ay! ¡Ah! De repente, una voz del pasado, Esteban, borracho, la maldecía. «Es tu culpa». Pum. ¿Sabes cuánto sufrí? Pum. Una bofetada de Beto resonó en su mejilla derecha. Fin del recuerdo. En el presente, el pequeño Beto estaba cubierto de magulladuras y ahora sí sabía lo que era el miedo. Con lágrimas en los ojos, gimoteaba y sollozaba. Ayuda», gritó con todas sus fuerzas. Al oír los llantos, los adultos en el despacho de Gael abrieron la puerta y salieron corriendo. El tío de Flor, Víctor, gritó, «¿Qué está pasando aquí?». Ante ellos se desplegó una escena que los dejó a todos en shock. Gael se quedó boquiabierto. Su hija estaba peleando con su primo, peor aún, estaba agarrando el cabello del niño, haciéndolo llorar. «Beto», gritó Víctor indignado. Corrió velozmente y empujó a Florentina, tirándola al suelo con un golpe sordo. «¡Ah!», gritó ella. Gael corrió horrorizado a abrazarla. «¡Oh, cielos! Flor, estás herida». Víctor también corrió hacia su hijo Beto y lo mimó. «¿Estás bien? ¿Qué ha pasado?». El niño lloriqueaba. Papá, papá, guau». Lloraba tan escandalosamente que Flor se quedó rígida, mirándolo con desprecio y riéndose por dentro. «Ja. Llora como si le hubiera roto un hueso». El tío inmediatamente se volvió hacia su hijo, que lloraba a moco tendido, y luego siseó furioso a Flor, «Pide disculpas a mi hijo, ahora». Pero Florentina, con arrogancia, giró la cabeza y lo ignoró, lo que enfureció aún más al padre y al hijo.
Víctor se puso lívido de rabia. Tú, mocosa insolente. Levantó la mano para abalanzarse sobre Florentina, pero Gael se interpuso horrorizado para detenerlo. Justo en ese momento, una voz resonó, silenciando todo el espacio. ¿No van a detenerse? Era el abuelo, Lucas Lombardo, que había hablado con furia. Inmediatamente, todos se callaron de miedo. Nadie dijo una palabra. La presión de su autoridad hizo que Esteban se escondiera rápidamente detrás de su padre, Lauro. Lucas continuó con calma: Esteban, habla. ¿Qué ha sucedido? El niño dio un respingo como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Esteban vaciló, demasiado asustado para abrir la boca. Su padre lo tranquilizó. Vamos, Esteban, tu abuelo te está preguntando. El niño temblaba, sus ojos se movían de un lado a otro. Tras un momento de silencio, finalmente habló. Es que, mi hermano Beto y yo estábamos caminando, y de repente la Mes, ella, se abalanzó sobre nosotros y nos golpeó. La mentira fue tan descarada que Florentina y Gael quedaron atónitos. Esteban lloriqueaba, fingiendo ser una víctima. Nos golpeó un montón, y luego usó el libro. Al oír semejante disparate, Florentina se enfureció tanto que apretó los puños y gritó internamente. No puedo creer lo que dice ese perro. Estaba indignada. ¿Así que distorsionan sus propias fechorías? Mira esa actuación de llanto falso de Esteban. Si las cosas eran así, solo había una persona en la que podía confiar ahora. Se giró y miró fijamente a su abuelo con determinación. Él notó su mirada. Florentina lo miraba fijamente, sus ojos brillaban con una voluntad y una resolución inquebrantables. Esto hizo que Lucas reflexionara en silencio durante un largo rato. Se volvió hacia Esteban y preguntó, ¿es eso cierto? ¿Dices que Florentina los golpeó a ti y a Beto primero? El niño tartamudeó, asustado de que lo descubrieran. Eso. Beto saltó en su defensa. Es que Florentina siempre nos ha odiado. El abuelo frunció el ceño y lo fulminó con la mirada. Beto. No interrumpas cuando otros están hablando. ¿Dónde aprendiste esos modales tan inapropiados? El regaño hizo que el niño se encogiera de miedo y se agarrara a la ropa de su padre. Gimoteó y sollozó. Guau. Se lanzó a abrazar a su padre, llorando desconsoladamente. Florentina lo observó con satisfacción, maldiciéndolo en su mente. ¡Qué idiota, Beto! El abuelo odia más que nada que lo interrumpan mientras habla. Entonces, la mirada severa del abuelo se dirigió a otro lugar. Ahora, Florentina. Cuéntanos tú también lo que pasó. La propuesta sorprendió a Gael, y Florentina no estaba menos asombrada. Su padre la abrazó con fuerza, lo que la sorprendió aún más. Recordó a su yo anterior. Si fuera la de antes, en este mismo lugar, habría evitado la mirada de todos y me habría escondido. Una niña ilegítima, llorona y llena de miedo. Esa era ella antes. Pero esta vez era diferente. Flor levantó la cabeza, sonrió a su padre y le dio unas palmaditas tranquilizadoras en el brazo. Flor, susurró él. Pero ya no soy así, pensó ella. Decidida, dio un paso adelante, golpeando el suelo con el pie con determinación. Con voz clara y fuerte, declaró ante todos los miembros de la familia presentes, yo no hice nada malo primero. Su tío Víctor se agitó y gritó, mira cómo has dejado a mi hijo y todavía te atreves. Pero sus palabras fueron interrumpidas. Víctor, el abuelo llamó su nombre, haciéndolo callar de miedo. No, padre, es que, tartamudeó. Florentina lo miró con cautela. Actúa igual que su hijo después de ver a Beto ser golpeado. De tal palo, tal astilla. Florentina continuó su defensa. Yo solo estaba aquí sentada, esperando a mi padre. Entonces, de repente, Beto y Esteban vinieron y me llamaron, medio, te echen a mí. Les dije que no debían hacer eso, y entonces, me golpearon. El abuelo reflexionó. ¿Te golpearon? ¿Quién te golpeó? Florentina respiró hondo y dijo la verdad. Fue Beto. Al oír esto, Víctor y Beto dieron un respingo. Y también me llamaron rastrera y despreciable. Florentina expresó la verdad con determinación y sinceridad. Añadió, me dijeron que me largara de vuelta a la aldea de plebeyos. Al escuchar la confesión de su hija, Gael quedó horrorizado,
conmocionado por la cruda verdad. Se sintió culpable. ¿Flor sabía? Papá, lo siento, por favor, aguanta solo un poco más. El rostro de Flor era serio. Ahora es el momento de aclarar cómo me han tratado en esta mansión, y cómo estos mocosos están podridos desde la raíz. El abuelo preguntó, ¿así que, golpeaste a Beto por eso? Florentina negó con la cabeza enérgicamente. No. Lo golpeé porque Beto dijo que yo no era una lombardo. Es cierto que solo tengo la mitad de la sangre, que soy medio, admitió valientemente. Y es verdad que mi madre murió sin poder recibir el nombre lombardo. No puedo negar eso. Pero, aunque solo tenga la mitad de la sangre, está claro que sigo siendo una lombardo. Declaró. Es el apellido lombardo que usted, abuelo, aceptó darme. Lucas escuchaba en silencio. Sin embargo, eso no significa que mi existencia sea solo medio, afirmó Florentina, habiéndolo comprendido profundamente durante su vida anterior, cuando gestionaba los asuntos de la familia. Comparada con esos arrogantes que llevan el nombre lombardo mientras beben y festejan, yo soy 100 veces más digna de este apellido. Por mis esfuerzos para ayudar a la familia cuando estaba en crisis, la que merece el nombre lombardo soy yo, no ellos. Los ojos de Florentina brillaron con orgullo y una determinación feroz. Entonces, dijo el abuelo lentamente, enfatizando las palabras, mientras sus labios se curvaban ligeramente, ¿los golpeaste no porque te menospreciaran o se burlaran de ti, sino porque dijeron que no eras una lombardo? Sí, abuelo. Su respuesta fue clara, decisiva y valiente. Además, yo también soy su nieta de sangre, legítima. Lucas miró fijamente a la pequeña que se defendía a sí misma. Luego, preocupado, le preguntó a Gael, ¿no le duele la rodilla? De repente, Florentina sintió un escozor y se dio cuenta de que el dobladillo de su vestido estaba sucio de polvo. Bajó la cabeza y cerró los ojos. Claro que me duele. El abuelo sonrió. Y sin embargo, no lloras. Tenía entendido que normalmente ya estarías llorando. Florentina le devolvió la sonrisa. Lloraré. Después de decir todo lo que quiero decir, iré a mi habitación y lloraré. La respuesta tomó a Lucas por sorpresa. Y entonces, estalló en carcajadas. Ja 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 ja. Su risa hizo que Víctor y Lauro se sintieran aún más extraños. En medio de esto, Gael habló, padre, creo que Flor necesita tratamiento. Corrió a abrazar a su hija, y el abuelo asintió. Sí, es verdad. Hay que hacer eso. Llévala a que la curen. De repente, Florentina gritó, Ma, espere un momento. La niña corrió un toc, 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 bajo las miradas atónitas de su padre y su abuelo. Zas. Agarró el libro que había tomado prestado de la biblioteca antes y volvió corriendo un toc, 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 con el libro en brazos. Hizo una reverencia obediente. No, no debía dejar el libro. Su extraño comportamiento dejó a su padre sin palabras. El abuelo notó el libro que Florentina sostenía. ¿Ese libro, lo tomaste prestado tú? La voz de Flor tembló. Ese sí, señor. Lo siento. ¿Y por qué te disculpas?, preguntó el abuelo. Florentina respondió, vacilante y avergonzada. Es que, traté mal al libro. ¿Los libros contienen conocimiento que puede vencer? Ah, no. No deben usarse para herir a la gente. ¿No acabas de decir que no hiciste nada malo?, sonrió el abuelo, haciendo que Florentina se diera cuenta de su desliz. Pero no importaba. Florentina respondió con calma, creo que, en cuanto uno se da cuenta de que ha cometido un error, lo importante es saber admitirlo rápidamente. Sonrió, sus ojos brillando intensamente. Cajajaja, rió el abuelo, encantado. No te equivocas. Vamos, ahora deberías irte. Gael obedeció al instante. Sí, padre. Florentina, ven aquí. La extraña amabilidad y afecto del abuelo dejaron a Víctor y Beto boquiabiertos, como electrocutados. Víctor gritó enfadado, espera, padre. Así termina esto. Florentina ha dejado a Beto hecho un desastre. Él es el hijo mayor. Esa mocosa debe asumir la responsabilidad. Víctor, lo interrumpió el abuelo, su voz severa y furiosa. ¿Ahora te atreves a oponerte a mi decisión? Víctor entró en pánico, agitando las manos. No, no. No quise decir eso. Es solo que... Su patética exhibición hizo que Florentina suspirara. Aigo, este tonto todavía no entiende lo que está pasando. El abuelo entró en su despacho. Antes de cerrar la puerta, dio su orden final, este asunto ha terminado. Deténganse aquí y váyanse a casa. Dicho esto, la puerta se cerró con un clic y la escena quedó en silencio.
Las familias de Víctor y Lauro estaban atónitas por la decisión. Nadie sabía qué estaba pasando, excepto Gael y Florentina. Víctor se giró, a punto de gritarle a Gael, pero su hermano menor ya se estaba inclinando. Padre ha hablado así. Con permiso, hermano mayor, me retiro primero. Víctor se quedó mudo, temblando de rabia, con el rostro rojo. Ah, hermano, añadió Gael, volviéndose. Miró a su hermano mayor con seriedad, con un toque de burla. ¿No crees que estás exagerando por una simple pelea de niños? Mientras Gael se llevaba a Florentina en brazos, la niña le sacó la lengua por encima del hombro de su padre. NYEH, NYEH, NYEH. La acción de su hermano menor dejó a los dos hermanos mayores petrificados. No esperaban que Gael respondiera así. Empezaron a chillar de rabia. Gael ignoró sus gritos. Abrazó a su hija, frotando su espalda, mientras Florentina acurrucaba su cabeza en el hombro de él. ¡Ah! Sonrió feliz. El olor de APA es el mejor. Más tarde, Florentina estaba sentada en una silla mientras el médico desinfectaba la herida de su rodilla. La herida era pequeña, pero sangraba un poco. Alguien volvió a quejarse. Ais, ¿cómo pudo pasar esto? Era el médico, que hablaba mientras vendaba a Florentina. Esto podría dejar cicatriz. El duque Gael Lombardo, que estaba de pie junto a ellos, ya se sentía inquieto. Al oír las palabras del médico, su ansiedad se multiplicó. ¿Una cicatriz? ¡Oh, cielos! Florentina frunció el ceño y suspiró. Su mente estaba hecha un lío. En mi vida anterior, me hice exactamente esta herida en este mismo lugar el día de mi 8º cumpleaños. Es posible que sucedan cosas similares. Bueno, al menos no te rompiste ningún hueso, dijo el médico, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Te duele en algún otro sitio? La pequeña Florentina, con sus grandes ojos verdes y redondos, señaló con sus dedos pálidos la otra muñeca. Ah, aquí. Tenía la muñeca enrojecida y le dolía. Ese dolor punzante le recordó lo que acababa de pasar. Me caí con mucha fuerza cuando el tío Víctor me empujó. ¡Qué mezquino! ¿Cómo puede un adulto empujar a una niña con todas sus fuerzas? El duque Gael Lombardo observaba desde atrás, extremadamente preocupado, mientras el médico examinaba la muñeca de su hija. El doctor Om examinó la herida y le aconsejó, no parece que haya fractura, pero deberías tener cuidado durante un tiempo. Te recetaré algunos medicamentos. El duque Gael Lombardo los miró, su expresión un poco menos triste. Vaciló, luego agradeció al doctor Om. Me gustaría hablar en privado con mi hija, así que, ¿podrías darnos un momento? El médico se levantó, se secó las manos con un pañuelo, su rostro amable y sonriente. Por supuesto. Se dirigió a su estudio, pero antes de irse, le recordó al duque, si necesita algo, no dude en llamarme. Clic, la puerta se cerró. En la habitación solo quedaban el duque Gael Lombardo y Florentina. Gael Lombardo llamó suavemente a su hija, Flor. Como un reflejo natural, la niña levantó la cabeza para mirar a su padre. Él se arrodilló frente a ella, colocando sus manos sobre las de la niña, que descansaban en su regazo. ¿Por qué no me dijiste que esos dos te estaban acosando? Florentina miró esos ojos y supo que su padre estaba preocupado. No lo ocultó más y le dijo la verdad, dijeron que si lo contaba, me pegarían aún más. Al oír las palabras de su hija, su padre se sintió tan conmocionado que se puso de pie de un salto. ¡Esos bastardos! Al ver lo preocupado que estaba, la niña sonrió amplia y radiantemente. Ah, no pasa nada. Hoy le di una buena paliza a ese, así que no se atreverán a decir esas cosas de nuevo. Gael Lombardo se sintió un poco sorprendido, y luego rió nerviosamente ante las siguientes palabras de su hija. Antes siempre lo soportaba, pero se acabó. Voy a contraatacar. Y si no puedo ganar, buscaré a un adulto y lloraré. Parecía tan positiva ahora, sin rastro de la tristeza de antes. Así que no te preocupes demasiado, papá. Estaré bien. Esas palabras, que sonaban como si hubiera pasado por mucho y hubiera tenido que madurar sola, conmovieron tanto a su padre que se le llenaron los ojos de lágrimas. Se inclinó y la abrazó con fuerza. Es verdad. Lo estás haciendo. En ese tierno momento padre e hija, Gael Lombardo volvió a hablar. Pero, de repente me llamas, papá, cha. Pensé que me llamarías, appa, como antes. Había un toque de tristeza y decepción en la voz del duque. Esta repentina observación de su padre la dejó en shock. Pensándolo bien, en esta época, normalmente lo llamaba appa. Ha pasado tanto tiempo que lo olvidé por completo.
La niña volvió a sonreír radiantemente. ¡Appa! Su padre también sonrió. Sí, mi hija. Florentina sintió de verdad la felicidad de ser amada por su padre. Vivamos juntos mucho, mucho tiempo. Y seamos muy felices, Appa. Gael Lombardo levantó a su preciosa hija. En ese momento, la felicidad inundaba sus corazones. Decidida, Florentina no pudo evitar recordar cómo, en su vida anterior, el hombre que siempre la había amado se había ido, impotente. Quizás no entienda el significado oculto de mi frase. Appa nunca lo sabrá, porque esta vez, él no morirá en vano. Los protegeré. A Appa, y también a esta familia Lombardo. En otro momento, unos dedos pálidos pasaban las páginas de un libro. La niña, vestida con un adorable vestido azul, estaba sentada en una silla, leyendo. Florentina leía mientras se frotaba la barbilla, pensativa. Efectivamente, lo primero que debo hacer es ganarme la atención y el reconocimiento del abuelo. No pudo evitar pensar en su tío Víctor. Por muy estúpido y patético que sea, sigue siendo el primogénito de la familia. Eso es suficiente para que los de fuera lo consideren el próximo cabeza de familia. Florentina volvió a caer en el desánimo. Sin mencionar al tío Lauro. ¿Por qué tengo que ser del tipo que se satisface solo con leer libros? Tengo que superar 3 montañas. Inconscientemente, volvió a mirar a su padre, el tercer hijo casi inexistente, y a ella misma, la hija mestiza. Sintiendo su mirada, Gael Lombardo se volvió y le sonrió a su hija. ¿Es interesante el libro? La pequeña Flor desechó inmediatamente su estado de ánimo sombrío. Mucho, mucho. Pero su hilo de pensamiento no se había roto. Y, sobre todo, ahora mismo soy demasiado pequeña. Volvió a recordar lo que había presenciado en su vida anterior. En mi vida pasada, el abuelo no pudo confiarle la familia a ninguno de sus hijos y cayó enfermo por culpa de ellos, hasta su muerte. Antes de que eso ocurra, debo demostrarle mi capacidad lo antes posible. Florentina cerró el libro y se tumbó en el sofá. Pero soy una hija ilegítima, y además una chica. Incluso si me convierto en candidata, seguramente me hundirán por esas debilidades. Miró al techo sin rumbo. En ese momento, el segundo príncipe, el futuro príncipe heredero Pedro, se convertirá en un gran recurso. Debo ganarme su favor para evitar que la familia Lombardo sea destruida. Para asegurar que ascienda fácilmente al trono de príncipe heredero, debo apoyarlo con todo y ganarme su confianza. De esa manera, en el futuro, el príncipe no le dará la espalda a la familia Lombardo, que siempre lo apoyó. Y sin duda nos convertiremos en buenos amigos. Ah, pensándolo bien, por esta época, la madre del segundo príncipe muere, ¿verdad? La madre del segundo príncipe murió en la estación lluviosa de este año. Y fue debido a la opresión de la emperatriz Luisa Angulo, que impidió que llamaran a un médico, por lo que ella falleció. Escuché que él se vengó actuando de manera similar cuando se convirtió en príncipe heredero. Parece que la encerró en el palacio frío y no permitió que la trataran adecuadamente. A través de esto, está claro que el segundo príncipe también tiene un temperamento fuerte. Aún así, probablemente ahora mismo esté pasando por días muy solitarios. Quiero ir a verlo de inmediato. Pero los niños Lombardo no pueden salir solos antes de los 11 años. Pero eso no significa que no tenga un camino. A menos que obtenga el permiso del cabeza de familia. Así que tendré que esperar un poco. Consolidaré mi poder en esta mansión e iré a verlo lo antes posible. Todos los sonidos en la habitación no habían logrado distraerla. De repente, un toque en la puerta la sacó de sus pensamientos. Detrás de la puerta, una voz preguntó, ¿está el señor Gael? Gael Lombardo fue a abrir la puerta. ¿Quién es? El hombre que estaba frente a él sorprendió un poco al duque. Era un hombre con el cabello rubio claro y algo largo, vestido elegantemente, con gafas y un libro, que parecía un profesor o un erudito. Este hombre no esperó a que Gael Lombardo terminara de hablar y lo interrumpió. Disculpe la intromisión, pero, ¿puedo pasar? Florentina, al ver a esta persona, se puso de pie de un salto, con una expresión de absoluto horror. Claudio. ¿Qué hace él en el salón de mi padre? Claudio Peláez entró en la habitación. Gael Lombardo preguntó, ¿a qué has venido? ¿Acaso mi padre tiene alguna noticia urgente que comunicar? Claudio lo negó de inmediato. No es eso. Claudio Peláez.
La mano derecha del abuelo. El hombre que en un futuro no muy lejano será responsable de gestionar la familia Lombardo. ¿Por qué está aquí? Las siguientes palabras de Claudio hicieron que Florentina sintiera una ansiedad extrema. He venido aquí para hablar con la señorita Florentina. Estaba tan asustada que empezó a sudar frío. ¿Conmigo? La mirada de Claudio estaba fija en ella, una mirada fría que lo hacía parecer distante y estricto. En otra parte, Claudio miraba el libro sobre el escritorio del cabeza de familia y preguntó, ¿vio a la señorita Florentina sosteniendo este libro? Lucas lo miró. Así es. ¿Qué piensas de esto? Él respondió con calma, creo que su excelencia ha hecho una suposición incorrecta. El cabeza de familia rió alegremente al oír la respuesta. ¿Y por qué dices eso? Porque Las gentes del sur es claramente un libro especializado, utilizado principalmente para fines de investigación. Claudio miró el libro mientras le decía, no es en absoluto un libro para la señorita Florentina, que ni siquiera tiene 10 años. Probablemente eligió el libro simplemente porque la portada era llamativa. Es muy posible que lo confundiera con un cuento de hadas, ya que también tiene una cubierta azul oscuro. Lucas se apoyó en la barbilla, mirándolo mientras hojeaba las páginas. En circunstancias normales, eso sería correcto. Claudio captó la indirecta. ¿Quiere decir que, con la señorita Florentina no son circunstancias normales? Lucas golpeó el libro con la mano. Te llamé aquí para confirmar precisamente eso. Después de pensarlo un momento, le dijo a Claudio, deja que la niña participe en la clase con los otros niños. Claudio suspiró. Cabeza de familia, me temo que debo recordarle que la señorita Florentina, a su edad, difícilmente podrá quedarse quieta durante tanto tiempo. Lucas rió a carcajadas. En circunstancias normales, eso sería correcto. Claudio lo miró. Entonces, ¿qué es exactamente lo que quiere confirmar, cabeza de familia? Lucas apoyó la barbilla en la mano y dijo, la madre de Florentina era una nómada. Recordó su imagen. Era ciertamente muy hermosa, pero aparte de eso, no tenía nada especial. Por esa misma razón, nunca le presté atención a la niña. Pero después de lo de hoy, tengo la sensación de que tal vez alguien ha heredado los genes de este viejo Lucas. Claudio se mantuvo frente al cabeza de familia, pensando. Imposible. No importa cómo se mire, es solo una niña normal. Una niña con ojos brillantes. Ingenua. Claudio recordó su encuentro anterior. Se había acercado a la niña. Saludos, señorita. Soy Claudio Peláez. He sido asignado como tutor de los niños Lombardo. Había pensado que el cabeza de familia debía estar equivocado sobre ella. Le había dicho a Lucas, sin embargo, para evaluar su nivel, la examinaré personalmente. Si los resultados no son los esperados, no puedo permitirle unirse a la clase. Incluso si es una orden directa del cabeza de familia. Esto es para mantener el ambiente académico. Pero entonces, Florentina le había hecho una reverencia perfecta, tan elegante como la de un libro de texto. Es un placer conocerlo, señor Claudio. Mi nombre es Florentina Lombardo. El momento se congeló. La niña pareció brillar. Él se quedó mirándola embobado hasta que ella lo llamó, ¿señor Claudio? Él reaccionó. Ah, disculpe. Es que, su reverencia fue tan perfecta que me tomó por sorpresa. Gael, a su lado, parecía henchido de orgullo. Florentina sonrió. ¿Lo hice bien? Solo hice lo que decía el libro. Ella estaba pensando, ajá, la clase Lombardo. No es solo educación en casa, es el primer y más cruel paso de evaluación. Solo los que pueden seguir el ritmo se quedan. Y las evaluaciones van directas al abuelo. En mi vida pasada, me uní a los 9 años. ¿Por qué tan pronto ahora? En el presente, en el salón de Gael, Claudio la miró con intensidad. Si me lo permite, me gustaría hacerle algunas preguntas, señorita Florentina. Ella sonrió. Sí. Bien. Oí que usted misma tomó prestado este libro que sostiene. Ella pensó, el abuelo se fijó en el libro. Esta es mi oportunidad. Respondió, sí, lo he estado leyendo desde ayer. Él pareció sorprendido. Oh, ¿entonces puede decirme de qué trata? Ella lo miró fijamente. Solo he leído un poco.
trata sobre personas talentosas que viven en el bosque del sur del imperio. Y este libro, trata sobre ellas. Él guardó silencio. ¿Y el nombre del autor? Está escrito en la portada. Eslo, dijo ella alegremente. Claudio continuó, ¿cuál es el contenido del primer capítulo? El primer capítulo habla de cómo Lopi escuchó rumores sobre la gente del sur. Florentina pensó, se le nota en la cara. Cree que lo llevo como un juguete. Claudio se tocó la barbilla, pensando que ese libro era soporífero incluso para los adultos. Florentina sonrió tímidamente. ¿Usted también quiere leerlo? ¿Quiere que se lo preste? Él tosió. No. Ya lo he leído, puede continuar. Ah, qué suerte, dijo ella, abrazando el libro. Claudio pensó, no creo que mienta, pero... Dijo en voz alta, Lopi escuchó un total de 3 rumores. Él. Florentina lo interrumpió. Espere, señor Claudio. Se equivoca. Debe llamar a Lopi, ella, no, él. Él se quedó atónito. ¿Qué? Florentina abrió el libro en la introducción. Mire, se menciona aquí. Su nombre completo es Saban Lopi. B. Es una erudita. Claudio no podía creer lo que veía. Eso, ¿puedo verlo? Le quitó el libro de las manos. Florentina sonrió. Dijo que lo había leído entero, pero parece que solo lo ha hojeado. Claudio pensó, asumí que una niña no entendería un libro académico. ¿Fui prejuicioso? Cerró el libro. No tengo más preguntas. Puede unirse a la clase el próximo viernes. Le devolvió el libro. Gael los miraba, atónito. Claudio añadió amablemente, puede que al principio le cueste seguir las lecciones, ya que se une a mitad de curso. Florentina sonrió radiante. Vaya. Aprenderé tantas cosas nuevas. ¡Qué emocionante! Gael la abrazó. Hija mía, eres tan lista. Claudio se retiró. Entonces, la veré en clase. Mientras se iba, pensó, estaba pensando en dejar este aburrido trabajo de profesor, pero quizás me quede un poco más. Enseñar a esa niña, vale la pena. De vuelta con Gael y Florentina, él sacó una cesta. Flor, ¿quieres ir de picnic con Appa? El tiempo está precioso. Compraremos muchos dulces y leeremos bajo la sombra. Ah, y de paso, ¿pasamos a ver al doctor O'Malley? Tenemos que agradecerle por curarte. Florentina sonrió. Está intentando sobornarme porque cree que me enfadaré por ir al médico. Es tan tierno. Justo estaba pensando en eso, dijo ella. En la consulta, el doctor O'Malley estaba enseñando a una joven. Doctor O'Malley, espero no interrumpir. En absoluto. Le estaba enseñando a mi aprendiz. Déjeme presentarla. Es Estira. Florentina saltó de los brazos de Gael y corrió hacia la chica. Appa. Quiero que ella me trate. Gael se puso nervioso. Flor, pero el doctor O'Malley está aquí. Quiero que sea ella, insistió Florentina. El doctor O'Malley rió. Parece que a la señorita le gusta Estira. No se preocupe, es excelente y yo la supervisaré. Florentina sonrió. Excelente, por supuesto. Es la que desarrollará esa medicina crucial más adelante. Estira estaba visiblemente nerviosa, sus manos temblaban. Florentina intentó calmarla. Tu nombre es Estira, ¿verdad? Es un nombre precioso. Yo soy Florentina. Le preguntó qué estaba aprendiendo. Medicina herbal. Vaya. Así que serás doctora. ¡Qué genial! Quiero que me trates siempre. Estira examinó la herida. Creo que deberíamos cambiar la medicina. O'Malley asintió y le pidió que trajera esencia de hierba sarsu. Parece menos nerviosa, pensó Flor. Bien. ¿Por qué siento un escalofrío? Estira regresó con una poción verde y burbujeante. Espera, entró en pánico Florentina. Tengo que beberme eso ahora. Gael apareció sosteniendo galletas de chocolate. Florentina miró las galletas, apretó los dientes y se bebió la poción de un trago. Uf.
Todos sonrieron. Vaya, se lo bebió todo, dijo O'Malley. Florentina, tapándose la nariz, ofreció las galletas. Esto es, por curarme. Ambos aceptaron agradecidos. Estira parecía conmovida. Gael se llevó a Florentina en brazos. Adiós, doctor O'Malley, y gracias, hermana Estira. Fue una coincidencia, pensó Flor mientras se iban, pero me alegro de haber encontrado a Estira. Debería invitarla a la mansión. Tenemos que hacernos amigas. De regreso, vio un carruaje detenido frente a la mansión. ¿Qué símbolo es ese? En el despacho del patriarca, Lucas miró a Claudio, que se había sentado frente a él. Bien. ¿Qué tal ha ido? Dime, ¿cuál es tu impresión de la prueba de mi nieta? Claudio Peláez, con su habitual compostura, respondió con brevedad: he comprendido la intención del patriarca. Lucas tomó un sorbo de su té, la impaciencia curvando ligeramente sus labios. ¿Eso es todo? ¡Qué decepcionante! Siempre tan tacaño con las palabras, ¿no? Claudio deslizó la mirada hacia la taza de té en sus manos, un gesto sutil que ocultaba una respuesta más profunda. Por supuesto que no es solo eso, señor. Aparte de eso, tengo algo que informarle. Tras beber un sorbo del aromático líquido, Claudio continuó, y su tono se hizo más serio, introduciendo una capa de intriga. Francamente, después de la prueba, hablé con algunos sirvientes de los alrededores. Pero, curiosamente, ninguno de ellos era consciente del talento innato de la señorita. Y cuando le informé que cumplía los requisitos para unirse a la clase, el señor Gael quedó completamente sorprendido. Una ceja de Lucas se levantó ligeramente, su silencio una pregunta tácita. Es decir, murmuró el patriarca con un brillo de expectación en sus ojos. Claudio lo miró directamente, sin rehuir la intensidad de la mirada del jefe de la casa. Quizás la señorita ha estado ocultando deliberadamente sus habilidades todo este tiempo. ¿Qué piensa usted sobre este hecho, patriarca? Lucas reflexionó en voz baja, la idea resonando en el vasto silencio de la sala. ¿Ocultando sus habilidades? El patriarca observó el té, que reflejaba su propia imagen, ondulante en la taza que sostenía. El comentario era solo una especulación, pero el rey lo consideró con seriedad. A decir verdad, es una lástima. Si la niña se ha visto obligada a ocultar un talento así, ¿no demuestra claramente que la posición y la habilidad de Gael son demasiado débiles e insuficientes? La revelación era un golpe sutil y dramático. Dejó la taza sobre la mesa con un leve clic. Claudio sintió la necesidad de intervenir, ofreciendo una dosis de cautela. Patriarca, aún hay mucho tiempo. No necesita apresurarse demasiado. Lucas asintió, aceptando el consejo. De acuerdo. Primero, la observaré. En cuanto a ti, después de cada clase, ven directamente a informarme aquí. Claudio disfrutó del último sorbo de su té con un pequeño asentimiento de placer. Será un gran placer.